en la audiencia del juicio por mi parte en la empresa, mi esposo y su amante me humillaron delante de todos, diciendo que lo único que yo merecía era la calle, y llamándome oportunista. Jamás imaginaron lo que el destino les tenía preparado. Clara tenía una rutina que, para muchos, sería el sueño de cualquiera. Casada desde hacía 15 años con Fernando, era socia de una de las empresas más prósperas de Toledo, una alimenticia que ambos habían construido juntos. Todo en su vida parecía perfecto a los ojos de los demás. La pareja era admirada por amigos y empleados, conocidos por trabajar codo a codo, combinando talento y determinación para alcanzar el éxito. Pero, detrás de las apariencias, Clara empezaba a notar pequeñas grietas en la estructura que sostenía su vida. Fernando era un hombre carismático, famoso por su habilidad para dirigir reuniones y cautivar a los inversores con su elocuencia. Clara, por otro lado, era el corazón de la operación, gestionaba la parte administrativa, formaba equipos eficientes y tenía un talento natural para resolver conflictos. Aunque ambos compartían el mismo objetivo, el crecimiento de la empresa, sus diferencias de personalidad a veces generaban tensiones. En los últimos meses, esas tensiones se habían vuelto más frecuentes, pero Clara siempre pensó que era solo una fase. Aquella tarde, Fernando llegó a casa más temprano de lo habitual. Clara estaba en la cocina, revisando contratos con una taza de té a su lado, cuando escuchó el sonido de la puerta al abrirse. Al girarse, notó que Fernando traía una expresión diferente. Parecía frío, distante, como si el hombre que ella conocía se hubiera quedado fuera. «Hola, amor», dijo Clara, intentando ocultar su sorpresa. No esperaba que llegaras tan pronto. Él no respondió de inmediato. Se quitó el abrigo con movimientos lentos y lo colgó en la silla, evitando mirarla a los ojos. Finalmente, se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. «Tenemos que hablar», dijo, seco. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. La última vez que él había usado ese tono, habían perdido un contrato importante frente a la competencia. Pero lo que Fernando estaba a punto de decir sería mucho más devastador. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, nerviosa. Fernando respiró hondo, cruzando las manos sobre la mesa, como si estuviera a punto de hacer un anuncio corporativo. «Y Clara, esto ya no puede continuar así. Necesito ser honesto contigo». Ella sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir con eso?». Fernando desvió la mirada por un instante antes de soltar finalmente la bomba. «Estoy enamorado de otra persona». Por un momento, Clara pensó que no había oído bien. Parpadeó, como si el gesto pudiera aclarar la confusión que comenzaba a inundar su mente. «¿Qué dijiste?». «De Paula. Estamos juntos desde hace algunos meses y, bueno, quiero estar con ella». Clara no podía creer lo que estaba escuchando. Paula era una empleada de la empresa, responsable del área de marketing. Aunque siempre había pensado que ella se acercaba demasiado a Fernando, nunca imaginó que algo realmente estuviera sucediendo. «¿Esto es algún tipo de broma?», preguntó Clara, con la voz oscilando entre la rabia y la incredulidad. Fernando mantuvo una expresión seria. «No es una broma. No quería que las cosas llegaran a este punto, pero ya no hay vuelta atrás». Clara se levantó, intentando procesar la traición. El dolor era tan intenso que parecía físico. «¿Me estás diciendo que tienes otra mujer? ¿Qué quieres destruir nuestro matrimonio?». Fernando no respondió de inmediato. Su postura parecía ensayada, casi como si estuviera recitando un discurso que había practicado muchas veces. «No quiero que tomes esto como algo contra ti, Clara. Pero las cosas han cambiado. Y Paula también será parte de la empresa». Clara se quedó paralizada. «¿Qué?». «Voy a transferirle tu parte a ella», continuó Fernando, como si fuera lo más lógico del mundo. «Tiene buenas ideas y creo que será lo mejor para todos nosotros». Por un momento, Clara perdió la capacidad de responder. La frialdad con la que él trataba algo tan importante era como un cuchillo atravesándole el pecho. Cuando finalmente encontró su voz,
Usó un tono que Fernando no estaba acostumbrado a escuchar. Y debes estar loco. Yo construí esta empresa tanto como tú. Todo lo que tenemos es fruto de mi trabajo también. ¿Y tú quieres borrarme como si nunca hubiera existido? Fernando se encogió de hombros, como si sus palabras no tuvieran importancia. Y Clara, eres buena en lo que haces, pero Paula, ella tiene una visión más innovadora. Esto es un asunto de negocios. No es personal. No es personal. Y gritó Clara, incrédula. Tú destruyes nuestro matrimonio, me traicionas y todavía intentas robarme lo que construí, y dices que no es personal. Fernando se levantó de la silla, cansado de escuchar. Creo que nos estamos desviando del tema. Solo quería ser honesto contigo. Y espero que tengas suficiente madurez para aceptar esto sin peleas innecesarias. Él comenzó a salir de la cocina, dejando a Clara sola con su dolor y su rabia. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero no eran solo de tristeza. Había algo más profundo allí, una indignación que crecía con cada segundo. Fernando creía que ella aceptaría esto sin cuestionar. Creía que era débil, que podría ser eliminada sin resistencia. Pero estaba equivocado. Clara respiró hondo, se secó las lágrimas y miró los papeles esparcidos sobre la mesa. No sería fácil, pero sabía una cosa, no se rendiría. Clara pasó la noche en vela. Las palabras de Fernando resonaban en su mente como un martillo. Esto es un asunto de negocios. No es personal. La ironía era cruel. ¿Cómo algo que destruía su vida podía no ser personal? Entre lágrimas y rabia, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había enfrentado junto a Fernando. Cada obstáculo, cada sacrificio, cada decisión difícil. La empresa no era solo un negocio, era una extensión de todo en lo que creía, de todo lo que había construido con esfuerzo. Aún de madrugada, sentada en la sala con una taza de café intacta en la mesa, Clara tomó la decisión que cambiaría el curso de aquella historia. No dejaría que Fernando le arrebatara lo que era suyo por derecho. Pero, para luchar, necesitaría ayuda. Con manos temblorosas, Clara tomó el teléfono y marcó el número de Martina, su mejor amiga y abogada de confianza. La llamada fue atendida tras unos segundos. «Clara, ¿todo bien?», preguntó Martina, con la voz aún cargada de sueño. Clara dudó. Era difícil transformar el torbellino de emociones en palabras. No, Martina. Nada está bien, respondió, con la voz entrecortada. Fernando me traicionó. Con Paula. Y quiere quitarme mi parte en la empresa. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que Martina respondiera con firmeza. Voy para tu casa. 2 horas después, Clara y Martina estaban sentadas en la cocina, mientras el sol comenzaba a salir. Clara contó todo con detalles, desde la revelación devastadora hasta la frialdad de Fernando al tratarla como un obstáculo descartable. Martina, que siempre había sido una mujer práctica y directa, parecía incrédula. ¿De verdad cree que puede borrarte así? Clara ha perdido completamente el juicio, dijo Martina, casi indignada. Clara simplemente asintió con la cabeza, todavía intentando controlar las lágrimas. Cree que soy débil, que aceptaré todo sin luchar. Martina tomó la mano de su amiga y la miró a los ojos. No lo aceptarás. Vamos a luchar, Clara. Y vas a salir de esto más fuerte. Esas palabras fueron como un alivio momentáneo para Clara. Por primera vez desde la confesión de Fernando, sintió que no estaba sola. Martina empezó a hacer preguntas prácticas. Bien, tenemos que organizar todo. ¿Tienes los contratos de la empresa? ¿Documentos que prueben tu participación? Lo tengo todo aquí, respondió Clara, levantándose y sacando una carpeta con documentos. Solo que no sé si será suficiente. Fernando siempre se encargó de la parte legal. Eso no importa ahora. Vamos a analizar cada detalle, cada brecha.
No vamos a dejar que él te borre, Clara. Aquella mañana, mientras Martina comenzaba a revisar los papeles, Clara sintió una ola de emociones conflictivas. Por un lado, estaba furiosa por la traición y la arrogancia de Fernando. Por otro, sentía el peso de la exposición que se avecinaba. La ciudad de Toledo era pequeña, y noticias como esas se propagaban rápidamente. La gente va a hablar, Martina. La mitad de la ciudad idolatra a Fernando. Martina suspiró, pero su expresión era decidida. Que hablen. Clara, esto no se trata de ellos. Se trata de ti. De lo que mereces. A pesar del miedo, Clara sabía que Martina tenía razón. Fernando no podía simplemente sacarla de la empresa y seguir adelante como si ella nunca hubiera existido. Al día siguiente, Clara decidió comunicarle su decisión a Fernando. Cuando él llegó a la empresa, aún con ese aire confiado y despreocupado, Clara lo estaba esperando en su oficina. Tenemos que hablar, dijo ella, firme. Fernando levantó las cejas, sorprendido por su tono. ¿De qué? Clara respiró hondo, intentando mantener la calma. De la empresa. ¿Y de cómo crees que puedes quitarme algo que construí tanto como tú? Fernando soltó una risa sarcástica. Clara, ya te lo dije. Esto no tiene que ser una guerra. Es solo cuestión de que lo aceptes. Pero Clara ya no estaba dispuesta a aceptar nada. No lo voy a aceptar, Fernando. Ya hablé con mi abogada. Vamos a resolver esto en los tribunales. La expresión de Fernando cambió. La confianza dio paso a una mezcla de sorpresa e irritación. No puedes estar hablando en serio. Estoy más seria que nunca, respondió Clara, mirándolo directamente a los ojos. Por unos segundos, ambos se quedaron en silencio. Finalmente, Fernando negó con la cabeza y soltó una risa nerviosa. Clara, ¿realmente crees que puedes ganar? Todo el mundo sabe que la empresa llegó a donde está gracias a mí. Tú nunca fuiste esencial. Sus palabras la hirieron profundamente, pero Clara se negó a mostrar debilidad. Veremos si el tribunal está de acuerdo contigo. Fernando salió de la oficina sin responder, pero la tensión en sus hombros dejaba claro que no esperaba esa reacción. En los días siguientes, la noticia de que Clara llevaría a Fernando a los tribunales comenzó a circular. La ciudad de Toledo se dividió en opiniones. Algunos la apoyaban, admirando su valentía al enfrentar una situación tan difícil. Otros criticaban su decisión, diciendo que debía evitar un escándalo público. Pero Clara no se dejó afectar. Cada día sentía crecer su determinación. No se trataba solo de proteger su parte en la empresa. Se trataba de recuperar su dignidad, de demostrarle a Fernando, y a sí misma, que era más fuerte de lo que él creía. Y así comenzó la batalla. Clara sabía que su decisión de enfrentarse a Fernando marcaría el inicio de una lucha agotadora, pero no tenía dudas de que era el único camino. El recuerdo de su frialdad al decir que ella no era esencial la perseguía como una sombra, pero, en lugar de derribarla, alimentaba su determinación. La primera etapa sería reunir todas las pruebas posibles de su contribución al crecimiento de la empresa. Clara y Martina pasaron días inmersas en montañas de documentos, contratos, informes financieros, actas de reuniones e incluso registros de correos electrónicos. Cada papel que probaba el papel de Clara en la fundación y consolidación del negocio era como un ladrillo en la construcción de su defensa. Mientras tanto, Fernando parecía subestimar por completo la fuerza de Clara. Seguía actuando como si tuviera todo bajo control, convencido de que ella renunciaría ante la presión. Paula, por su parte, se esmeraba en exhibir su nueva posición en la vida de Fernando. Ahora, además de aparecer a su lado en los eventos de la empresa, caminaba por los pasillos como si ya fuera la dueña de todo, lanzándole miradas provocativas a Clara siempre que tenía oportunidad. Clara, sin embargo, evitaba los enfrentamientos directos. Su estrategia era clara: luchar donde realmente importaba, en el tribunal. La ciudad de Toledo, con su atmósfera tranquila y círculos sociales reducidos,
se convirtió en un auténtico campo de murmullos. Era imposible salir de casa sin escuchar comentarios o sentir miradas curiosas. Algunas personas apoyaban a Clara, elogiando su valentía al enfrentar una situación tan humillante. Otros, en cambio, consideraban su actitud exagerada, diciendo que un divorcio discreto habría sido mejor para todos. Clara, aunque afectada por las opiniones ajenas, se mantuvo enfocada. Sabía que no podía permitir que el juicio público la distrajera de su objetivo principal, proteger lo que era suyo. Martina, por su parte, mostraba una mezcla de entusiasmo e indignación mientras armaba el caso. «Este hombre es un canalla», Clara, decía, con una taza de café en la mano y los ojos fijos en una hoja de cálculo antigua. «Mira aquí, en este contrato, claramente negociaste los términos con el proveedor. Esto prueba que estuviste al frente de las decisiones más importantes en los primeros años». Clara solo asentía, dividida entre la rabia y la tristeza. Cada documento que encontraban reforzaba su certeza de que tenía razón, pero también traía a la superficie recuerdos de cómo ella y Fernando, en otros tiempos, eran un equipo. Era difícil aceptar que aquel hombre, que alguna vez fue su compañero, se había convertido en un extraño tan cruel. Los días se convirtieron en semanas, y pronto llegó el momento de que Clara formalizara la demanda. Al recibir la notificación oficial, Fernando mostró su primera señal de incomodidad. Hasta entonces, parecía inmune a cualquier intento de Clara por proteger sus derechos, pero ahora sabía que la situación era real. Durante una reunión en la empresa, Clara lo sorprendió comentándole a Paula sobre la posibilidad de hablar con el juez para acelerar el proceso. Al notar la presencia de Clara, Fernando cambió de tema rápidamente, pero la mirada que intercambiaron estaba cargada de tensión. Paula, por su parte, mantuvo su postura arrogante, como si estuviera por encima de cualquier riesgo. Martina aconsejó a Clara que permaneciera tranquila y evitara cualquier enfrentamiento directo con Fernando o Paula fuera del tribunal. «Van a intentar provocarte. No caigas en eso. Tenemos que demostrar que eres profesional, competente y que todo lo que está en juego aquí es fruto de tu trabajo». Clara estuvo de acuerdo, aunque le resultaba difícil contener las ganas de responder. Cada provocación de Paula, cada comentario despectivo de Fernando, era como un golpe, pero sabía que el camino hacia la victoria requería paciencia. El caso comenzó a atraer la atención no solo de Toledo, sino también de ciudades vecinas. La empresa, que antes era vista como un ejemplo de éxito, ahora estaba asociada al escándalo. Periodistas locales comenzaron a buscar información, y uno de ellos llegó a llamar a Clara para pedirle una entrevista. Martina le aconsejó que la rechazara. «No podemos correr el riesgo de que cualquier palabra tuya sea malinterpretada. Deja que hablen, pero no alimentes la polémica». Clara siguió el consejo, aunque sentía un enorme deseo de contar toda la verdad al mundo. Mientras tanto, Fernando comenzó a tomar medidas para dificultarle la vida a Clara. Intentó limitar su acceso a la sede de la empresa, con el pretexto de que su presencia causaba incomodidad. Sin embargo, Clara ya estaba preparada para ese tipo de maniobra. «Esto es represalia», dijo Martina, mientras redactaba una nueva solicitud para garantizar los derechos de Clara como socia fundadora. Cada acción de Fernando parecía reforzar lo lejos que estaba dispuesto a llegar para sacarla del camino, pero también servía como munición para el caso de Clara. El punto de inflexión llegó cuando Martina logró localizar a un antiguo empleado de la empresa, Mauro, que había trabajado codo a codo con Clara en los primeros años. Mauro se había jubilado hacía tiempo, pero su admiración por Clara nunca había disminuido. «Ella era el alma de ese lugar», afirmó cuando se reunió con Clara y Martina en un restaurante discreto de la ciudad. En los momentos más difíciles, era ella quien sostenía todo. Fernando tenía buenas ideas, claro, pero la ejecución, la organización, todo eso era Clara. El testimonio de Mauro sería crucial, no solo por su posición en la empresa en aquella época, sino también por el respeto y la credibilidad que tenía entre los demás empleados. Con el apoyo creciente de antiguos colegas y las pruebas reunidas, Clara comenzó a sentirse más confiada.
El dolor inicial que había sentido al ser traicionada y descartada por Fernando seguía allí, pero ahora estaba acompañado por una fuerza renovada. No solo luchaba por sus derechos, sino también por su dignidad y el respeto que merecía. Fernando, por su parte, empezaba a mostrar señales de desgaste. Sus declaraciones públicas, antes llenas de arrogancia, ahora eran más defensivas. En una entrevista con un pequeño periódico local, llegó a decir: Clara siempre fue una buena administradora, pero eso no es suficiente para mantener una empresa exitosa. El intento de disminuir la importancia de Clara parecía una estrategia para desviar la atención, pero solo sirvió para aumentar el apoyo hacia ella. Clara, a pesar de la tensión, sabía que la batalla apenas comenzaba. Cada nuevo documento, cada testimonio y cada maniobra de Fernando traían desafíos, pero también oportunidades. El tribunal sería el escenario final de esta disputa, y Clara estaba decidida a darlo todo para asegurarse de que su voz fuera escuchada. Lo que Fernando no sabía era que Clara ya no era la misma mujer que él había subestimado. Había descubierto una fuerza que ni siquiera imaginaba tener, y estaba lista para usarla. El juicio estaba programado para unas semanas después, pero el ambiente en Toledo ya estaba cargado de tensión. Clara, ahora fortalecida por el apoyo de Martina y antiguos empleados de la empresa, se dedicaba intensamente a la preparación del caso. Martina, siempre meticulosa, dividió los testimonios y las pruebas en categorías, organizándolo todo como si fuera una batalla militar. Clara se sorprendía cada vez más por la cantidad de personas dispuestas a testificar a su favor. Entre exempleados, proveedores e incluso algunos antiguos clientes, las historias eran unánimes. Clara no era solo una pieza del engranaje, sino el verdadero motor de la empresa en sus momentos más desafiantes. Mientras tanto, Fernando comenzaba a mostrar signos de desesperación. Su confianza inicial estaba siendo corroída por los nuevos hechos que salían a la luz y por la presión pública. Convocó reuniones con sus abogados, intentando encontrar formas de desacreditar a Clara. Paula, por su parte, se mantenía firme a su lado, pero su arrogancia empezaba a dar paso a la preocupación. En uno de los pasillos de la empresa, Clara le escuchó susurrar a Fernando: ¿y si realmente gana? ¿Qué significa eso para nosotros? Fernando respondió con desdén, pero su postura dejaba claro que también estaba afectado. En los días previos a la primera audiencia, Fernando intensificó su intento de manipular la narrativa. Buscó periódicos locales y comenzó a dar entrevistas cuidadosamente controladas, pintando a Clara como una figura secundaria en la historia de éxito de la empresa. Siempre valoré el trabajo de Clara, pero no podemos ignorar que el éxito de la empresa se construyó con visión estratégica, algo que siempre ha sido mi punto fuerte, dijo en una de esas entrevistas. Clara, al leer las declaraciones, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Fernando no solo intentaba quitarle su parte en la empresa, sino también borrar su historia, como si nunca hubiera existido. Finalmente, llegó el día de la primera audiencia. Clara se despertó temprano, con el estómago revuelto por la ansiedad, pero decidida a mantener la calma. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto que transmitiera seriedad pero también confianza. Cuando llegó al tribunal acompañada de Martina, la escena era una mezcla de caos y un silencio tenso. Periodistas se agolpaban en la entrada, intentando captar imágenes y declaraciones, mientras curiosos observaban desde lejos. Fernando llegó minutos después, acompañado de Paula y su equipo jurídico. Parecía confiado, pero el leve temblor en sus manos no pasó desapercibido para Clara. En la sala de audiencias, el juez inició los procedimientos pidiendo que ambas partes presentaran sus alegatos iniciales. Fernando fue el primero en hablar. Una vez más, intentó minimizar la contribución de Clara, afirmando que sus funciones en la empresa se limitaban a tareas administrativas y que nunca tuvo un papel decisivo en los grandes logros del negocio. Sus palabras estaban ensayadas, pero su postura arrogante irritaba incluso al juez, quien lo interrumpió en varias ocasiones, pidiéndole que fuera más objetivo. Cuando llegó el turno de Clara, Martina tomó la palabra con firmeza. En su declaración, destacó que Clara no solo participó en la fundación de la empresa, sino que fue una pieza fundamental para su supervivencia y crecimiento.
presentó documentos que probaban el involucramiento de Clara en negociaciones cruciales, estrategias de mercado e incluso en la gestión de crisis. A medida que Martina hablaba, era posible percibir el desconcierto de Fernando. Cada hecho presentado parecía contradecir sus afirmaciones anteriores. El punto culminante de la audiencia fue cuando Mauro, el antiguo empleado que Clara y Martina habían localizado, subió al estrado como testigo. Mauro comenzó su testimonio describiendo los primeros años de la empresa, enfatizando el papel incansable de Clara en todos los aspectos del negocio. Sin ella, la empresa no habría sobrevivido. En los momentos más difíciles, era Clara quien nos daba dirección, quien encontraba soluciones. Fernando tenía buenas ideas, pero quien hacía que las cosas sucedieran era ella, dijo Mauro con una seguridad que no dejó espacio para dudas. Su declaración provocó un silencio en la sala, roto solo por el sonido de las notas de los abogados de ambas partes. Fernando, visiblemente irritado, intentó cuestionar el testimonio, pero el juez lo interrumpió nuevamente, recordándole que tendría su oportunidad para presentar contraargumentos más adelante. La tensión en la sala era palpable, pero Clara se mantuvo firme. Era la primera vez que sentía que la verdad finalmente salía a la luz. Tras la audiencia, Martina y Clara salieron del tribunal en silencio, caminando hasta el coche mientras evitaban a la multitud de reporteros. Cuando entraron en el vehículo, Martina miró a Clara y sonrió. ¿Viste su cara? No se lo esperaba. Vamos por buen camino. Clara, aunque exhausta, sintió un alivio. La batalla estaba lejos de terminar, pero aquel primer día en el tribunal había sido una victoria. Sabía que aún enfrentaría desafíos, que Fernando intentaría otras estrategias para desacreditarla, pero ahora tenía algo que antes no poseía, la certeza de que estaba preparada para luchar. Mientras el coche se alejaba del tribunal, Clara miró por la ventana y vio la fachada del edificio de la empresa a lo lejos. Aún quedaba mucho por hacer, pero, por primera vez en semanas, sintió que era posible recuperar el control de su vida y de todo lo que había construido. La guerra continuaba, pero Clara estaba más fuerte que nunca. El día de la segunda audiencia llegó con un peso aún mayor que el primero. Clara pasó la noche en vela, repasando mentalmente los testimonios, las pruebas y las estrategias que Martina había preparado. Sabía que ese día sería decisivo y, a pesar de toda la confianza que había construido, el miedo de que Fernando lograra cambiar el rumbo aún la atormentaba. Al llegar al tribunal, acompañada de Martina, Clara se encontró con Fernando y Paula, que hablaban con sus abogados en tono relajado, como si aquello no fuera más que un trámite trivial. La audiencia continuó con la presentación de los argumentos finales. Martina, una vez más, destacó las contribuciones de Clara al éxito de la empresa. Documentos detallados, registros de negociaciones y testimonios de antiguos empleados fueron presentados con precisión. Clara se mantuvo firme mientras Martina hablaba, sintiendo que la verdad estaba de su lado. Sin embargo, sabía que Fernando solo estaba esperando su turno para hablar y atacar. Cuando llegó su momento, Fernando se levantó con un aire confiado y comenzó su discurso, mirando a Clara directamente. En primer lugar, su señoría, quiero decir que admiro el esfuerzo de Clara por intentar reclamar algo aquí, pero necesitamos ser honestos sobre lo que realmente sucedió en esta empresa. Clara siempre fue una buena acompañante, pero nunca la protagonista. Hizo una pausa, dejando que la humillación flotara en el aire, antes de continuar. La verdad es que todas las decisiones importantes, aquellas que realmente marcaron la diferencia, las tomé yo. Clara era buena con los detalles, resolviendo problemas simples. ¿Pero las grandes decisiones? Eso nunca fue su fuerte. Clara sintió las palabras como un golpe. El tono arrogante de Fernando dejaba claro que no solo subestimaba su contribución, sino que también se empeñaba en minimizar su capacidad frente a todos los presentes. Pero lo peor estaba por venir. Paula, que hasta ese momento había permanecido en silencio, pidió la palabra, y el juez, aunque con cierta reticencia, se la concedió. Me gustaría añadir algo, su señoría, comenzó Paula con una sonrisa maliciosa. Como alguien que trabaja actualmente en la empresa,
creo que puedo ofrecer una visión más actual sobre la gestión. Y, con todo respeto, creo que el problema aquí es que Clara está atrapada en un modelo de gestión anticuado. Le lanzó una mirada a Clara antes de continuar. Desde que comencé a trabajar con Fernando, quedó claro que la empresa necesitaba una visión más innovadora, algo que, lamentablemente, no era el punto fuerte de la administración anterior. La dedicación de Clara es innegable, pero dedicación no es sinónimo de competencia. El ambiente en la sala pareció volverse más pesado. Clara hizo un esfuerzo por mantener la expresión neutral, pero las palabras de Paula eran como puñaladas. Sabía que Paula estaba aprovechando la oportunidad no solo para desacreditarla, sino también para reafirmar su posición junto a Fernando, tanto personal como profesionalmente. El juez, notando el tono provocador, pidió a Paula que terminara su declaración, aunque no antes de que ella lanzara su última provocación. Fernando ha cargado con esta empresa sobre sus hombros durante años. Creo que lo mínimo que Clara debería hacer es reconocer eso y aceptar que ahora es momento de pasar la batuta a quien realmente sabe lo que está haciendo. Clara sintió el impacto de esas palabras como un golpe final. Apretó las manos bajo la mesa, intentando contener sus emociones. Pero Fernando, como si quisiera asegurarse de que el daño fuera total, remató con una declaración que dejó a todos en la sala conmocionados. Con todo respeto, su señoría, lo único que Clara merece es la calle. Su voz era fría, calculada, y su tono no dejaba dudas de que lo decía para herirla. La sala quedó en silencio por un momento, y Clara sintió las miradas de todos sobre ella. Pero, en lugar de llorar o reaccionar impulsivamente, respiró hondo y levantó la cabeza. Martina tomó la palabra inmediatamente después de las declaraciones de Fernando y Paula, aprovechando el momento a favor de Clara. Su señoría, las palabras del señor Fernando y de la señora Paula no solo demuestran una total falta de respeto por la trayectoria de la señora Clara, sino que también evidencian el comportamiento abusivo al que ella se enfrentó. Esto no es solo un intento de minimizar su contribución, es un intento de borrarla por completo. Martina volvió a presentar las pruebas, reforzando la narrativa de que Clara era indispensable para la empresa, aunque Fernando intentara negarlo. El juez pidió silencio y anunció que emitiría su veredicto. La sala quedó en un absoluto suspense mientras revisaba los documentos y notas en su mesa. Finalmente, tras largos minutos, comenzó a hablar. Después de analizar cuidadosamente todas las pruebas y testimonios presentados, queda evidente para este tribunal que la señora Clara desempeñó un papel crucial en la fundación y el éxito de la empresa en cuestión. A pesar de las alegaciones del señor Fernando y de la señora Paula, las evidencias muestran que las contribuciones de la señora Clara fueron tanto estratégicas como operativas, y su impacto es innegable. Fernando desvió la mirada, visiblemente incómodo. Paula cruzó los brazos y se recostó en su silla, claramente molesta. El juez continuó, por lo tanto, el tribunal decide que la señora Clara tendrá derecho a la mayor parte del control accionario de la empresa, con un 70% de las acciones, mientras que el señor Fernando conservará un 30%. La reacción en la sala fue inmediata, con murmullos de sorpresa y aprobación. El juez también destacó que las actitudes de Fernando durante el proceso, incluidas las tentativas de desacreditar a Clara, influyeron en la decisión. Clara sintió un enorme peso desaparecer de sus hombros. Mientras Fernando y Paula abandonaban el tribunal, visiblemente abatidos, Clara miró a Martina, quien le dio una sonrisa tranquilizadora. Ganaste, Clara. Y ganaste con dignidad. Afuera, Clara respiró hondo mientras miraba al cielo. La batalla había sido larga y dolorosa, pero finalmente había recuperado no solo lo que era suyo por derecho, sino también la confianza en sí misma. En ese momento, Clara sabía que, a pesar de todo, había salido más fuerte. Después de la victoria en el tribunal, Clara sintió que había dado un paso crucial para recuperar su vida, pero sabía que el camino hacia su reconstrucción aún sería largo. La empresa ahora estaba bajo su control mayoritario, un logro que simbolizaba su fortaleza y resiliencia, pero que también traía nuevos desafíos. Al regresar a la oficina por primera vez como la principal accionista, Clara notó que todo parecía diferente.
No era solo el cambio de roles, sino también la sensación de que, finalmente, podría liderar la empresa de acuerdo con sus propios valores, sin las sombras de Fernando o Paula. Los primeros días tras el juicio fueron silenciosos. Fernando desapareció de la empresa, evitando cualquier confrontación. Su figura, antes dominante y ruidosa, ahora parecía pequeña e insignificante. Paula, que claramente apostaba por el poder de Fernando para mantenerse en el centro de atención, renunció poco tiempo después, sin siquiera mirar a Clara a los ojos. Su salida fue celebrada en silencio por muchos empleados, quienes sentían que el peso de su arrogancia se disipaba con su ausencia. Fernando, por su parte, aún mantenía el 30% que le quedaba tras la decisión judicial, pero parecía cada vez más incómodo con la nueva realidad. Para él, ser un socio minoritario en una empresa que había liderado como un rey era la peor de las humillaciones. Intentaba mantenerse discreto, pero los comentarios de antiguos colegas y conocidos comenzaron a circular por la ciudad. Dicen que Fernando ya no manda en nada, comentaban algunos. Otros se preguntaban cómo alguien tan arrogante podía lidiar con la pérdida de poder. Clara escuchaba esos comentarios con una mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo, aún era difícil aceptar que el hombre con el que había compartido tantos años de su vida se había transformado en alguien tan irreconocible. Fue Martina quien trajo la noticia que cambiaría aún más la dinámica. Durante una conversación en un café cercano a la empresa, Martina le informó: Fernando está pensando en vender su parte de la empresa. Clara, sorprendida, levantó la mirada de su taza. ¿Vender? ¿Por qué? Martina esbozó una sonrisa sutil. No puede lidiar con la humillación. Tener solo el 30% y no tener control es insoportable para él. Y, sinceramente, no creo que tenga otra opción. Ha perdido mucho dinero en los últimos meses, especialmente intentando rehacerse socialmente después del juicio. Clara permaneció en silencio por un momento. La idea de asumir el control total de la empresa parecía casi surrealista, pero también era una oportunidad que no podía desperdiciar. ¿Crees que debería comprarlo?, preguntó, más para sí misma que para Martina. La amiga no dudó. Clara, esta es la oportunidad de cerrar este ciclo de una vez por todas. Sin Fernando, sin las sombras del pasado. Solo tú y tu empresa. Días después, Fernando buscó a Clara en persona para hablar sobre la venta. Parecía abatido, con la postura encorvada y los ojos cansados. Ya no era el mismo hombre arrogante que se había burlado de ella en el tribunal. Sentados en una sala de reuniones, Fernando fue directo. Quiero vender mi parte, Clara. No tiene sentido seguir con esto. La empresa es tuya ahora. Evitaba mirarla directamente, y Clara notó que aquello no se trataba solo de dinero. Era un acto de rendición. ¿Cuánto quieres?, preguntó Clara sin rodeos. Fernando mencionó un precio razonable, y Clara aceptó. No había necesidad de prolongar la situación. Al final de la reunión, Fernando dudó antes de levantarse. Clara, comenzó con voz baja. Yo, lo siento. Clara lo miró, sin saber qué responder. Parte de ella quería creer en esa disculpa, pero la herida era demasiado profunda como para sanar tan rápido. Espero que encuentres lo que estás buscando, Fernando, fue todo lo que logró decir. Y con eso, él se fue. Ahora, como dueña del 100% de la empresa, Clara sintió que finalmente comenzaba un nuevo capítulo. Las semanas siguientes las dedicó a reorganizar todo. Implementó cambios que siempre había querido hacer, pero que Fernando había rechazado en el pasado. Redujo la burocracia excesiva, invirtió en nuevos proyectos y se aseguró de valorar a los empleados, muchos de los cuales la habían apoyado silenciosamente durante los momentos más difíciles. La empresa comenzó a prosperar bajo su liderazgo, y Clara sintió, por primera vez en años, que estaba construyendo algo que realmente reflejaba quién era ella. Sin embargo, Clara sabía que su reconstrucción no se limitaba al ámbito profesional. Había una Clara personal que aún necesitaba ser redescubierta. Una tarde, mientras paseaba por un parque de la ciudad para despejar su mente, Clara conoció a Javier.
Él estaba sentado en un banco, con un cuaderno de dibujos en las manos y una mirada tranquila que contrastaba con el ritmo acelerado a su alrededor. Clara, distraída con sus propios pensamientos, terminó deteniéndose cerca de él, observando una escultura en el parque. «Bonita, ¿verdad?», dijo Javier, sin apartar la vista de su cuaderno. Clara lo miró, sorprendida por su comentario casual, pero percibió algo genuino en su tono. «Sí, lo es. Creo que nunca me había detenido a observarla realmente». Comenzaron a conversar, primero sobre el arte del parque, y luego sobre temas más personales. Clara descubrió que Javier era guía turístico y es profesor de historia del arte, alguien apasionado por contar historias y observar el mundo que lo rodeaba. Parecía escuchar a Clara de una manera a la que ella no estaba acostumbrada, con una atención genuina, sin prisas ni juicios. Las conversaciones en el parque se volvieron frecuentes. Javier era diferente a Fernando en todos los sentidos. No le preocupaba el estatus ni el poder. Admiraba a Clara por quien era, sin conocer los detalles del pasado que ella cargaba. Poco a poco, Clara comenzó a sentirse cómoda compartiendo más sobre sí misma, y Javier, por su parte, mostraba una paciencia y sensibilidad que Clara no sabía que podía encontrar en alguien. Fernando, por su parte, sintió el peso de su derrota no solo en el tribunal, sino en cada aspecto de su vida. Tras vender su 30% de la empresa a Clara, comenzó a darse cuenta de que el mundo a su alrededor se estaba desmoronando. No era solo el dinero o el control de la empresa lo que había perdido, era la posición de poder, la admiración de los demás y, principalmente, la ilusión de superioridad que había cultivado durante tanto tiempo. Al principio, Fernando intentó mantener las apariencias. Salía de casa siempre bien vestido, fingiendo estar ocupado con nuevos proyectos mientras buscaba desesperadamente formas de levantarse. Paula, quien siempre había estado a su lado mientras él era el todopoderoso de la empresa, comenzó a mostrar signos de impaciencia. La convivencia, antes basada en intereses mutuos y superficialidades, ahora estaba marcada por constantes peleas y reproches. Paula, acostumbrada al brillo del estatus que Fernando le proporcionaba, no sabía cómo lidiar con la nueva realidad. Una tarde, Fernando llegó a casa y encontró a Paula sentada en el sofá, con el semblante serio y las maletas a su lado. «¿Qué es esto?», preguntó, ya sabiendo la respuesta, pero incapaz de evitar la pregunta. Paula lo miró con una mezcla de desprecio e indiferencia. «Esto, Fernando, es el final». Él rió, una risa amarga y forzada. «Claro, porque ahora que ya no tengo la empresa, no ves razón para quedarte». Paula cruzó los brazos, impaciente. «No es solo eso. Ya no eres el hombre que conocí. Antes, eras confiado, poderoso. Ahora, mírate, un fracaso». Sus palabras lo hirieron profundamente, pero Fernando no lo demostró. Solo la miró con una expresión dura, sintiendo una rabia que mezclaba indignación y vergüenza. «Solo te quedaste conmigo por lo que podía darte, ¿verdad?». Paula se encogió de hombros, sin preocuparse por disimular. «Tú lo sabías desde el principio. Y no te engañes, Fernando. Tú también me querías porque yo te hacía sentir en control. Era conveniente para los dos. Pero ahora ya no tienes nada». Sin esperar una respuesta, tomó las maletas y se fue, dejando a Fernando solo en un apartamento que, de repente, parecía más grande y vacío que nunca. Pasó la noche sentado en la sala, reviviendo cada decisión que lo había llevado hasta ese punto. Por primera vez, comenzó a entender que su arrogancia y codicia no solo alejaron a Clara, sino que también destruyeron cualquier oportunidad de construir algo real con otra persona. Mientras Fernando se hundía en su propio arrepentimiento, Clara vivía un momento completamente opuesto. La empresa prosperaba bajo su liderazgo, con nuevas estrategias que fortalecían la relación con los clientes y valoraban a los empleados. Por primera vez, Clara sentía que estaba liderando algo que reflejaba sus valores y su visión. Cada logro era una prueba de que no solo había sobrevivido a los desafíos, sino que también había florecido. En su vida personal, Clara y Javier se acercaban cada vez más. Él era un refugio,
Alguien que la hacía sentir valorada por quien era, sin intereses ocultos ni ambiciones desmedidas. Javier tenía una manera simple y cautivadora de ver el mundo, lo que ayudaba a Clara a redescubrir pequeñas alegrías que había dejado de lado durante los años de lucha. Pasaban horas conversando en el parque, riendo de historias triviales o compartiendo pensamientos profundos sobre la vida. Una noche, mientras paseaban por el centro de Toledo, Clara se sorprendió reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Miró a Javier, quien explicaba con entusiasmo la historia de un edificio antiguo, y sintió una paz que no había sentido en años. No sabía que podía ser así, dijo de repente, interrumpiéndolo. Javier se detuvo, confundido. Así como... simple. Verdadero. Pasé tanto tiempo luchando, intentando demostrar mi valor, que olvidé cómo es, simplemente vivir. Javier sonrió, tomando su mano. Te lo mereces, Clara. Mereces vivir, mereces ser feliz. Y pase lo que pase, yo estaré aquí. Con el paso de los meses, Clara se sintió más confiada para construir una nueva vida, dejando atrás no solo a Fernando, sino también las inseguridades y dudas que él había sembrado. Ella y Javier comenzaron a planear pequeños viajes, algo que Clara nunca se había permitido a sí misma por estar siempre inmersa en el trabajo. Cada destino era un nuevo descubrimiento, no solo del mundo que los rodeaba, sino de la mujer en la que Clara se estaba convirtiendo. Fernando, por otro lado, seguía lidiando con las consecuencias de sus elecciones. Intentó algunos pequeños negocios, pero su nombre ya no tenía el peso de antes, y la confianza que solía transmitir se había perdido. Sin Paula y sin la admiración ajena que tanto valoraba, Fernando empezó a darse cuenta de que su ruina no era culpa de Clara, sino de él mismo. En un momento de rara honestidad consigo mismo, escribió una carta para Clara. En la carta, Fernando admitía sus errores, reconocía las contribuciones de Clara a la empresa y le pedía disculpas por todo el sufrimiento que le había causado. No esperaba una respuesta, pero sentía que necesitaba intentar reparar, aunque fuera mínimamente, lo que había hecho. Cuando Clara recibió la carta, la leyó con calma, absorbiendo cada palabra. A pesar de que ya no sentía rabia, sabía que Fernando formaba parte de un pasado que no deseaba revivir. Guardó la carta en un cajón, como un recordatorio de que su camino había comenzado allí, pero que ahora estaba en un lugar mucho mejor. Clara no solo recuperó lo que era suyo, sino que también reconstruyó su vida y descubrió un amor genuino, demostrando que nunca se debe subestimar la fuerza de una mujer. Esta historia es un recordatorio de que, incluso ante las mayores adversidades, es posible levantarse y alcanzar una felicidad aún mayor. Y si te emocionó esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte historias inspiradoras como esta.